Y ha sido la principal bandera de López Obrador, desde luego, en su discurso de su larga campaña. En lo que más había hecho énfasis era en la corrupción. Y qué bueno que la gente responda en ese sentido, porque pasó mucho tiempo en el que la gente no le daba mucha importancia a la corrupción, hacían y deshacían, y la gente se fijaba más en otras cosas, economía, etcétera, después seguridad, desde luego. Pero en la cuestión de la corrupción no tanto. López Obrador aprovechó y capitalizó la corrupción que hubo también en los gobiernos del PAN y sobre todo de manera ya muy descarada y muy abierta en el último sexenio del PRI. Bueno, el pasado, pues, no sé si sea el último, pero el sexenio pasado. El más reciente y con altas probabilidades de ser el último. Probablemente. Sí. Entonces, la gente lo empezó a cobrar en las elecciones. Recordemos la del 2016, en donde el PRI perdió 9 de 12 gubernaturas que estuvieron en juego. La gente estaba cobrando la corrupción. Y por cierto, le cobró también a los estados en donde estaba gobernando el PAN y el PRI y el PRD. También 2 de 3 los perdió, pero también por motivos de corrupción. Entonces, qué bueno que la gente esté reclamando y usando el voto para castigar la corrupción. Y desde luego que el triunfo monumental de López Obrador el año pasado, aunque no tanto en el Congreso, porque en el Congreso la coalición no logró mayoría, hay que enfatizarlo, porque la gente de pronto cree que sí, que fue igual que con la presidencia, pero bueno, una de las razones sobre representación. Hay una sobre representación, pero bueno, el caso es que la gente sí votó en buena parte por el hartazgo a la corrupción, por el malestar, por el hecho que había tanta corrupción sin castigo. Y la principal, o una de las principales ofertas de López Obrador ha sido eso. Recordemos que, por ejemplo, Luis Estrada, que está monitoreando las mañaneras desde que aparecieron, dice que el principal tema, la palabra que más se repite en las mañaneras es corrupción. Es la principal bandera de López Obrador. Y qué bueno que haya disposición de combatir la corrupción. Yo creo que todos, menos los corruptos, estamos de acuerdo en que ocurra eso. Para lo cual se tiene que terminar con la impunidad, porque México es el país más impune de América, hoy por hoy. Y uno de los más impunes del mundo. Pero de América somos el más impune, es decir, hay cerca de un 99% de delitos y de actos de corrupción que no se castigan. Entonces, para que la corrupción se combata eficazmente, tiene que terminarse la impunidad, que es otra de las ofertas de López Obrador. Ha dicho, se acaba la impunidad. Quien incurra en delitos, en corrupción, en ilícitos, se le va a aplicar la ley, que además ya ahora es un delito grave, y qué bueno, porque en un momento dado dejó de ser un delito grave y entonces era mangancha y podías pagar una parte de fianza y te quedabas con todo lo que habías robado. Podía ser negocio, podía decir, era negocio. Me robo 20,000, devuelvo 500. Pago 500 millones y me quedo con lo demás. Y así lo hemos visto. Entonces, qué bueno que ahora sea un delito grave, pero eso no basta. Tiene que aplicarse la ley de manera sistemática, debe efectivamente castigarse a quien incurre en corrupción para que de veras empiece a ser un acto de desincentivar, ¿no?, la corrupción, que de veras los funcionarios y los empresarios que tienen vínculos con el gobierno sepan que la probabilidad de ser descubiertos es mucho mayor y la probabilidad de ser castigados es mucho mayor, no como hasta ahora. Mientras eso no cambie, podrás decir el discurso que quieras de corrupción, que no va a servir de gran cosa. Y lo que estamos viendo, la crítica que sí hemos hecho en este año, varios analistas, no es que qué bueno que se combata la corrupción, pues qué bueno, claro, qué bueno que se combata, sino la forma que se está haciendo. Porque por un lado, se supone que se está limpiando la administración pública, pero está eso vinculado con lo de la austeridad. Vamos a ver los resultados. Hasta ahorita no tenemos elementos suficientes, pero por otro lado estamos viendo un uso político otra vez de la justicia. Entonces vemos cómo se le encaja la mano a Rosario Robles, que no estoy diciendo que esté limpia, yo no lo sé, que se investigue, que se averigüe, incluso por omisión habría una sanción que se aplique, pero resulta que es la única de como 20 funcionarios importantes y secretarías que estuvieron involucradas. Y además le están cargando la mano en la cuestión de la prisión preventiva, en donde por una cuestión de casi de detalle le están poniendo condiciones. Parece más venganza, es lo que quiero decir. Que se aplique la ley, sí, que hay sanciones, si se corresponde, sí, pero a todos los que estaban involucrados en la estafa maestra, no solo a ella.
Si el día de hoy hiciéramos un corte de caja y nos vamos al gobierno federal y nos vamos al gobierno de la Ciudad de México, que es del mismo sello partidista, y tomamos casos emblemáticos como 5 exfuncionarios del gobierno de Miguel Ángel Mancera están siendo procesados, o Rosario Robles está siendo procesada con esa sospecha enorme de oler más a venganza política, a una vendetta, que a un proceso justo, a un proceso apegado a derecho. Así es. Esos casos emblemáticos, en términos estadísticos, nos dejan parados en la misma situación que cada sexenio del tiempos priistas idos ya muy lejanos, era pues una especie de sacrificio sexenal, ¿no? Hay que meter a alguien a la cárcel al iniciar el sexenio, se legitima, y ya con hay eso una renovación moral y ya. tan. Es efectivamente lo que hemos visto hasta ahora, es que se parece que se está repitiendo el esquema que utilizaron los priistas durante décadas, ¿no? En donde efectivamente había un sacrificio de 2 o 3 personas, generalmente enemigos o adversarios internos del nuevo presidente, o sea, tenía un tufo de venganza también, no que fueran inocentes, pero resulta que solo los enemigos del presidente estaban en esa situación, todos los demás no. ¿De qué sirvieron décadas de ese esquema? De nada, de absolutamente nada. Si vamos a repetir ese esquema, pues podemos adelantar que el próximo sexenio tendremos el mismo nivel o parecido de corrupción que ahora. Si no se va a poner de verdad un castigo con criterios universales, porque por otro lado, por ejemplo, recordemos, a propósito de que ya se nombró la magistrada de la Suprema Corte la semana pasada, ¿qué pasó con Medina Mora? Lo quitaron ahí por presión, porque tenía muchas cosas ahí pendientes, se dejó del cargo, ya fue ocupado por alguien nombrado o sugerido por López Obrador. ¿Y qué va a pasar con Medina Mora? Porque lo que muchos dijimos en su momento es parece un uso político de la ley. Te presionamos, tenemos con qué castigarte, te exhibimos, abandona el cargo y la dejamos ahí. Eso pareció. Vamos a ver si es cierto, pero si no se toca, porque ya de pronto ya se olvidó quién habla ya de ese asunto. Si no se le toca y se le lleva a la justicia por lo que haya hecho, que fue con lo que lo presionaron, entonces estamos ante el uso político de la justicia, otra vez como le hacía el PRI, y eso no reduce la corrupción, eso no genera los incentivos adecuados para que los funcionarios dejen de corromperse, no sirve de gran cosa. La venganza, la justicia selectiva y el uso político de la justicia no conforman un Estado de Derecho, no sirven para combatir la corrupción. Si ese es el esquema que se va a seguir en este gobierno, no vamos a avanzar gran cosa, Carlos. Inevitable, José Antonio, dando seguimiento a lo que estás diciendo, pensar o quiero rescatar rápido este asunto que ha sido muy de las redes sociales, ¿no? Ocurre el 26 de octubre, el embajador de nuestro país ante el gobierno de Argentina, Óscar Ricardo Valero Recio Becerra, fue exhibido, fue captado por cámaras de seguridad de El Ateneo Gran Espléndido, esta librería que entiendo es muy famosa, muy hermosa en Buenos Aires, Argentina, robándose un libro, ¿no? Es decir, aparentemente hay una serie de testimonios. No, está el video, está un video ahí que no sé si está alterado, pero pero el video sí señala eso. Es muy contundente en ese sentido. Sí. Y quiero rescatar más que el hecho de este hombre, al que por cierto hoy el presidente López Obrador no solamente pide lo que ahora te voy a comentar, una especie de mesura de evitar el linchamiento público y político, pero quiero rescatar lo que el presidente decía sobre el embajador. Dijo: Ricardo Valero es un diplomático de carrera, un hombre con mucha cultura. Fue en los mejores tiempos de la Secretaría de Relaciones Exteriores subsecretario del mismo. Así lo decía el presidente. Se trata de una persona con una trayectoria, yo diría, limpia en política exterior. Es un diplomático de carrera, un hombre con mucha cultura. Digo todo esto para que pues se trate el asunto en su dimensión, no se afecte, no se destruya la dignidad de las personas, ¿no? Que cuidemos eso. Y si hay errores, porque también eso debe tomarse en cuenta. Todos cometemos errores, todos. Yo no sé quién pueda decir que no comete error. ¿En dónde está la perfección? A lo mejor en la naturaleza, en el creador, pero somos seres humanos. Inevitable, José Antonio, lo que decía el presidente, que se tenía que evitar la politización, porque ha sido un caso que se usa,
para de inmediato golpear esta honestidad valiente, esta bandera insignia de la 4T. Sí, desde luego, porque entonces, acuérdate que la hipótesis que manejaba López Obrador, siempre fantasiosa, y algunos lo tomaron muy en serio en su momento, es decir, si el presidente es honesto, que hasta la fecha, digamos, nadie lo puede poner en duda en ese sentido, hacia abajo ya todos los funcionarios. No lo digo por el caso de Ricardo Valero, sino muchos otros, en todo caso, ¿no? Que también de pronto han incurrido. Pues veamos lo que pasó en Baja California, que ahí no es una cuestión de 200 pesos que cuesta el libro, sino de moches mayores. Entonces, no, eso no funciona así, no es cierto. Tienes que aplicar la ley y tienes que castigar a la gente que incurra en corrupciones y en ilícitos y todo esto. En el caso de Valero yo lo conozco desde hace mucho tiempo, hace mucho que no lo veo, debo decir, y en ningún momento me pareció que fuera un ladrón vulgar ni un hombre corrupto. Efectivamente tiene una trayectoria limpia en los diferentes cargos que obtuvo, públicos como académico y diplomático. A mí me suena que es algo ya de otro tipo, porque alguien que además gana lo que gana ahorita como embajador, de verdad es por ahorrarte 200 pesos. Yo creo que ahí tiene que ver más con otras cuestiones que no sé exactamente qué sea, lo cual no quiere decir que yo diga que siga en su cargo. No. ¿Por qué? Porque alguien que incurre en eso, por la razón que sea, hay gente que me ha dicho, de los que lo conocen, dice, es un asunto de cleptocracia, de cleptomanía, que es un tipo de enfermedad que, pues, no sé, yo no me voy a meter bien a describir en qué consiste. Lo que sí es muy irracional es que alguien que gane ese dinero, que no está muriendo de hambre, pues, es un libro de 200 pesos. Es algo que tiene que ver, yo creo, con otra cuestión. De todas formas, sí creo que si esa es la razón, o cualquier otra, ya no debe de continuar en el cargo. ¿Por qué? Porque como embajador tú no puedes exponerte de arrojar esa imagen de México. Entonces, sí creo que lo deberían de cesar, si efectivamente lo del video pues, refleja lo que hemos visto, pero no creo que sea el acto de un ladrón vulgar, así tal cual. En este sentido, le das, digamos, estás más próximo al lado que dice el presidente, démosle la justa dimensión, evitemos el linchamiento. Y se remueva, porque por la razón que sea, no puede un embajador estar haciendo pero eso. No hagamos escarnio de un hombre que ha mostrado una trayectoria, una vida entera, en algo que, como dices tú, a todas luces también es irracional. El señor no va ahí a robar, a atracar, hombre, sea la razón que sea, que se tendrá que conocer, que quizá tengan que dar alguna explicación en ese sentido, transparentar, tomar una decisión y voltear la página. Pero sí, no hacer escarnio en términos como de vulnerar o cuestionar la honestidad que presume como bandera un gobierno cuando ocurre un caso como el que estamos documentando. Y además es un caso muy raro, no es el de la corrupción de otros funcionarios que sí hemos visto. Se robó de 200 pesos. No digo que no sea robar, porque robar es robar. Digo, es muy irracional para que una persona que gana lo que gana lo haga. Yo creo que hay razones de otro tipo, lo cual, repito, no implica que lo dejen en su cargo. Y quizá nada más para cerrar, José Antonio Crespo, el tema de quizá ahí sí la dilación, el espacio de tiempo que ocurre entre que se conoce por primera vez el episodio y el que hasta ahora que está ahí el escándalo. Exactamente. Eso quizá pueda ser como el punto en una de esas más cuestionable, es decir, ¿a qué le apostaron? Porque además cuando salió la primera vez que no generó tanto ruido es porque allí mismo se notificaba que se aclaró el asunto. Es decir, que incluso la policía de Argentina y la gente de los libros como que vio que era un asunto que no era de robo vulgar. Sin embargo ahora pues se usa, pues sí, ni modo, y las consecuencias pues sí, hay que pagarlas. Pero sí, efectivamente, como que pasó hace tiempo, no se hizo el ruido, se dijo que se había aclarado y ahora viene este escándalo. José Antonio Crespo, gracias, siempre. Hasta luego, buenas noches. Hasta la semana que entra con el doctor José Antonio Crespo en este espacio.